que hay un término que nosotros decimos que es ulo. Sin la ulo. Y ese es un término que, si yo lo veo a nivel personal, no lo veo desde un término despectivo, sino ulo significa visitante. Ok, bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA después de 20 días ya, Andrés. Más de 20 días. Más de 20 días, Andrés. Estamos aquí nuevamente, Andrés Domínguez, les saluda Andrés Reportero, @AndrésReportero, en X e Instagram. El día de hoy estamos grabando desde las oficinas de Chiapas Paralelo, a quien le damos un caluroso aplauso porque siempre nos reciben de buena forma. Ya este es el 13º episodio que grabamos acá, ¿no? Ajá, sí. Ya Y ya era más que merecedor los agradecimientos. Ya era justo. Chiapas Paralelo, una plataforma siempre diferente, www.chiapasparalelo.com. Ahí nos pueden encontrar siempre con estas notas muy diferentes. Y pues nada, les saludamos con muchísimo gusto. Andrés, ¿cómo estás? Bien, creo que este es el mes más interesante para mí. Claro. Aparte, pues, también el otro mes interesante para mí siempre es agosto, porque febrero creo que hay una fecha que para mí nunca pasa desapercibido, ¿sabes? Porque siempre van a estar ahí chingue y molestando por cualquier pregunta. Claro. Que es el Día Internacional de la Lengua Materna. El 21 de febrero. Estamos grabando un día antes. Porque... Un día antes, que posible, cuando ya salga esto, pues ya pasó 21, pero el tema de la lengua materna pues es de una cuestión tan cotidiana, una cuestión que no solamente se debe tener en cuenta un solo día, sino todos los días del año y de la vida. Yo tengo ahí un tema y pido una disculpa porque pues creo que yo hice que se tardaron 2 semanas más grabar este bonito episodio, pero bueno. Sí, es tu culpa. Ya estamos aquí nuevamente. Aceptamos que es tu culpa. Ya aceptamos nuevamente que estamos por acá y es como muy importante. Pues damos una pequeñísima entrada, ¿no? Básicamente poder decir que el Día Internacional de la Lengua Materna, pues bueno, justo la orientación es hacer una sensibilización sobre el tema de las lenguas maternas, ¿no? Sobre todo a nivel mundial, porque pues, evidentemente uno piensa que solamente... son las lenguas originarias de un lugar. Por ejemplo, algo que se me hace muy interesante con el tema de las lenguas maternas, si ves como la descripción que da o la causa por la cual lo declara como el 21 de febrero, como el Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO, es porque precisamente tiene este fin como para reconocer la diversidad lingüística que existe en el mundo, según como algunos datos ahí que son alrededor de 7,000 lenguas alrededor del mundo, más de 6,000, bueno, no hay como un dato preciso como tal sobre son tantas lenguas, ¿no? Sino que se ronda entre los 7,000 o más de 6,000 según como algunos datos ahí checándolos en red o en algunas, por ejemplo la UNESCO creo que menciona más de 6,000, entonces creo que el objetivo del Día de la Lengua Materna es precisamente eso, reconocer la diversidad lingüística, pero un punto relevante también por la cual yo quiero como abogar un poco en el comentario es de que el tema de la lengua materna no tiene que ver solamente como estas lenguas que están dentro de una categoría que es la categoría indígena, sino más bien todas las lenguas en el mundo son maternas, sino lo que va a variar es de acuerdo al individuo, es decir, la primera lengua que el individuo aprende y desarrolla en su infancia, esa es su lengua materna. Por ejemplo, en tu caso sería el español, ¿no? El español, evidentemente, ¿no? Creo que también, de hecho, o sea, quería hacer una aclaración porque una cosa muy importante que se me hace medio es que decir que, claro, el chiste de este episodio, pues justamente dedicárselo al Día Internacional de la Lengua Materna, pues es hacer una gran reflexión, ¿no? O sea, lo hemos hablado mucho y creo que, bueno, ese día que estuvimos con Katy y con Selfa, a quien les mandamos un saludo. A inicios de año, ¿cierto? Claro, creo que era muy interesante, justamente lo abordábamos de forma superficial por ahí, por el tema del tiempo, pero me parecía muy importante como que a la conclusión que llegábamos todos y todas ese momento, ¿no? Es decir, somos evidentemente en el marco de la cumbre de activismo en lenguas mayenses, sino que también tenían que ver con un sentido de decir, bueno, ¿qué está pasando con las lenguas?
O sea, el español, como tú siempre lo has señalado y lo hemos señalado como lengua hegemónica, pues todo tema hegemónico busca justamente la superación de las otras formas La heterogéneas. supremacía sobre las otras lenguas, sobre las otras culturas, y creo que eso... Y aparte también el español, bueno, para nosotros la lengua hegemónica acá en México pues es el español, pero puede que en el mundo la lengua hegemónica evidentemente no es el español, sino más bien es el inglés, o creo que la lengua más hablada es el chino mandarín, ¿no? El mandarín. Pero, porque tiene más hablantes, pero creo que la que comienza como a buscar la supremacía a nivel mundial pues es precisamente el inglés, ¿no? Claro. Me parece también importante decir que, bueno, esto se hace como desde una reflexión. Yo lo que sí creo que, y justamente ayer estaba realizando una nota al respecto, que era que, bueno, en Chiapas existen 13 lenguas mayenses, ¿no? No, 12 lenguas, como, bueno, No, oficialmente 12. Sí, oficialmente 12, perdón. 13 con el español. 13 con el español. Sí, justo, me perdí en ese dato. Que dicho sea de paso, yo dije mayenses y son 11 mayenses. 11 mayenses y una zoque. Y una zoque que tiene ahí su raíz medio olmeca. Ajá, entonces exacto. como que no se ha acordado del todo si es olmeca o de dónde Es de la lengua un poco como Sí, que o se sea, escapa del grupo del resto, del de resto las lenguas mayenses, ¿no? Claro, y que creo que es, por ejemplo, una de las cosas que me parecen muy interesantes es la diversificación y que creo que lo apuntas bien con el tema del inglés, ¿no? O sea, y que creo que también se combina con el tema de, bueno, existe el mandarín, sí, pero tal vez el inglés sea la lengua más hablada en todos los países. Ahora, volvemos y lo aterrizamos como el tema de Chiapas. Bueno, existen muchísimas lenguas, pero significativamente tal vez el español pues prepondera en la gran población. De hecho, sí, porque el sistema educativo mexicano Claro. está prácticamente ejercida y pensada y desde el español, o sea, eres hablante del tzotzil, es como que está como un vagos proyectos sobre temas de escuelas bilingües, escuelas interculturales, pero como tal si te comienzas a dar cuenta, al final de cuentas esas escuelas, aunque sea de carácter bilingüe, sí terminan siendo consumidos por el español. O sea, de hecho, a una comunidad aledaña donde yo vivo, hasta actualmente, que es Chiquinimalbo, y del mismo municipio de Sinacantán, tuve compañeros en la secundaria que habían estudiado como en una escuela primaria, ¿no? Pero algo que me decía un compañero que nunca llegué como a entender el por qué en su momento, porque yo estaba en la secundaria. No, sí, es que yo estudié no sé por qué ni salió en la plática con los compañeros de la secundaria, Claro. era como que un tema medio raro ahorita que lo pienso. Pero estaba platicando, no, es que con los profesores ni siquiera tocaban los libros que habían en tzotzil y siempre solamente nos enseñaban en español, ¿no? O sea, pero sí, yo estudié en una escuela bilingüe y sí ojeábamos, pero sí hubo profesores que sí se les interesaba y nos enseñaba cómo escribir en tzotzil, pero como tal no hubo una educación ejercida desde el tzotzil. Entonces, y eso es más que evidente que la gran parte de la población que han pisado las escuelas de los pueblos y comunidades de origen mayense, tzotzil, celtal o cualquiera de las 11 Chiapas y la del Zoque que mencionábamos, pues es que los que han pisado la escuela han tenido que aprender el español porque de una u otra forma no hay una formación académica desde otra lengua acá en Chiapas o en México que no sea en el español. Claro, y a mí me parece importante porque lo que yo te digo, yo no soy indígena evidentemente, y lo digo evidentemente porque pues, siempre lo reafirmo, no por otra cosa, sino porque yo me he interesado justamente por los mochó, ¿no? Que creo que es... La que tú me estabas hablando. La que estaba hablando en ese día, la cual hice un reportaje que creo que a mí significativamente me resultó un antes y un después de mi periodismo. Y me pareció muy interesante varias cosas que investigué. La primera de ellas era justamente eso, ¿no? De que dices, estamos hablando de los años 50, 60, en donde a la población, y bueno, después de como un relajo que tuvo ahí municipal en la cual los mochó, lengua indígena, este grupo cultural que se encontraba en Motocintla, pues bueno, pierde el poder municipal y lo que hacen es que las personas que, como bien les conocemos como caxlanas, o bien estas personas que se encuentran que son fuera de la comunidad, pues comienzan a tomar el control y lo que hacen justamente con el tema educativo es comenzar como a fomentar una visión diferenciada sobre el tema del ser indígena. Es decir, hablar mi lengua resultaba algo incorrecto.
preservar mi traje era algo incorrecto. Entonces, justamente hubo, yo lo podría decir, una campaña de persecución. Te Claro. lo digo ¿por qué? Porque inclusive los presidentes municipales en ese momento hacían que a los papás los detenían e inclusive mandaban policías afuera de las casas a que mandaran a sus hijos para que aprendieran el español y olvidaran el mocho. Y hoy el día el mocho, bueno, ayer estaba revisando las cifras, el INEGI ubica 106. Casi nada, O que sea, son 106 hablantes, lo cual yo cuando visité el municipio, pues evidentemente son muchos menos, ¿no? O sea, la verdad es que sí creo, estamos hablando tal 106 vez... posiblemente que dijeron ser mochos, pero Claro. puede que ya no sean hablantes de la lengua. Ese es un punto también, y lo mismo pasa con el tzotzil, que por ejemplo van al censo del INEGI, obviamente te hacen la encuesta la mayoría de las veces en español, o sea, Claro. entonces nunca vas a saber si realmente habla la lengua y dice, bueno, es tzotzil, bueno, soy tzotzil, nací acá, vivo en la Claro. comunidad, lo vivo, ¿no? Entonces... Pero sí, eso es importante. Y de hecho, dentro de los datos de la INEGI, en el caso del tzotzil, se me hace interesante de que dice más de 500,000, pero dentro de esos más de 500,000, las que viven en Chiapas son tantas personas, Sí. y no recuerdo cuántos miles viven dispersos o están dispersos en toda la República Mexicana. Inclusive está en Chihuahua, Mérida, Yucatán. Exacto, Y entonces, en Cancún hay en muchas, Cancún, en Quintana Roo. en la Ciudad de México, y recuerdo que yo publiqué esos datos en Facebook y muchos compañeros se sacaron de onda porque no entendía por qué. Y dicen, ¿a poco hay tzotziles en Chihuahua o en Mérida, Yucatán? Dice, no hay tzotziles, pero se fueron para allá, ¿no? Claro. O sea, es el contexto también con el dato de los INEGI. Sí, y yo, por ejemplo, a mí se me hizo como muy... y muy contradictorio, ¿no? Porque justamente pareciera que vamos hacia adelante, porque en los años 50, 60, 70, pues tenía esta política, es decir, el indígena es alguien a quien tenemos que reformar, ¿no? Casi con un tema... Educar. Claro, casi con un tema de reinserción, ¿no? Como este tema que se está ubicando justamente con las personas privadas de la libertad. Ajá. De decir, bueno, eran personas con este tipo de características, hay que reintegrarlas a la ciudadanía, ¿no? Entonces, decir que hablaran una lengua y que portaran un traje, pues al final de cuentas era como de, bueno, sigue siendo persona, pero si hablas español y te vistes de mezclilla. Claro. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto, Andrés? Creo que ahorita con el tema del pantalón se me hace como muy interesante. De hecho, ¿has oído la palabra cashlán, no? Sí, que se refiere a las personas de ciudad. Ajá. Que no hablan una lengua originaria de Chiapas. Pero había otro término que ahorita con lo del pantalón que me decías, por ejemplo, por donde vivo, hay una palabra o un concepto que es hnatvesh. Hnatvesh. Hnat es de largo, vesh es viene del término pantalón. De pantalón largo. De pantalón largo. Y de hecho, yo no había entendido por qué muchas, sobre todo las abuelas que a mí me tocó todavía conocer, últimamente eso ya no lo oigo, porque es como que ya es un concepto que ya como ha quedado en desuso para hacerse referencia a las personas de ciudad, porque porque si das cuenta, muchos de los trajes tradicionales de los pueblos y municipios de Chiapas son como especie de short, ¿no? Pantalones cortos. Y por eso se me hace como muy chido el concepto que hacían los abuelos, que decían, bueno, es un hombre de pantalón largo. Claro. O sea, nosotros somos de pantalón corto y los que no son como nosotros son de pantalón largo. Y ahorita se me hizo como muy chido eso lo que... Claro, entonces creo que me parece que hay una carrera contra el tiempo. Sí. ¿No? O sea, Siempre, creo. Y lo hemos, evidentemente, ¿no? O sea, siempre tenemos una carrera, o existe... Como decían, creo que un poeta decía, yo me puedo imaginar las cosas sin espacio, pero no sin tiempo. No sin tiempo. Entonces, lo que te comento es que, pues al final de cuentas lo hemos platicado muchísimas veces, lo platicábamos ayer en la noche cuando te entrevistaba, y es que lenguas como el tzotzil y el celtal nunca piensan que se van a extinguir, ¿no? Bueno, eso no sé, creo que eso viene motivado por el tema del aumento de los números de hablantes, pero también hay que ver que no solamente es aumentar, no solamente es la cuestión de que haya más personas que digan yo hablo tzotzil, a que realmente exista como las instituciones que garanticen que haya una formación académica desde esa lengua, porque en las lenguas en la cual no se ejercen desde lo académico, desde lo profesional, mientras una lengua no sea como la lengua que emplean los políticos en campañas,
esa lengua está en peligro. Claro. Y de hecho, Yasnaya Aguilar creo que hablaba del danés, con una lengua, y lo comparaba con una lengua originaria de Oaxaca. No me acuerdo qué lengua de Oaxaca, pero ella comparaba, el danés tiene tantos hablantes, inclusive tiene menos hablantes que esta lengua en Oaxaca, pero esta lengua en Oaxaca está en peligro de desaparecer. ¿Por qué? Decía ella, porque el danés tiene un gobierno que lo respalda, tiene políticos que usan esa lengua, pero en cambio esta lengua no tiene un gobierno que lo respalde y no hay políticos quienes usan esa lengua, porque si te das cuenta también acá en Chiapas hay políticos que se dicen ser indígenas, pero se dicen serlo desde el español, no desde la lengua, que es el tzotzil, el celtal o cualquiera de las lenguas. Entonces, mientras una lengua no sea una lengua oficial de un estado, de una nación, esa lengua está en peligro de desaparecer. Claro, bueno, en Chiapas Paralelo mi compañera y jefa Ángeles Mariscal le dio mucho seguimiento a el del actual diputado federal Roberto Rubio, ¿no? O sea, uno del Partido Verde Ecologista de México. Sí, creo que lo ubico en redes. Que creo que era, si no mal recuerdo, creo que es diputado federal por el distrito de Las Margaritas, no mal recuerdo. Pero el punto está de que, pues evidentemente él no tenía lo que hoy se llama el vínculo comunitario. Es decir, antes, y creo que me parece muy interesante esta laguna que existe, porque según la UNESCO, para ser indígena, no solamente necesitas la autoadscripción indígena. De hecho, es decir, para explicarlo un poco más a la gente, con el simple hecho de asumirse indígena, puede ser indígena, ¿no? Entonces, eso se le llama autoadscripción indígena, la cual parte esta idea de, bueno, o sea, si tú dices que eres indígena, te lo creemos, o sea, no hay pedo. Ajá. No tienes que demostrar más que tú asegurar que eres indígena. ¿Por qué crees que se hizo eso? ¿Porque hubiera sido discriminatorio? O sea, pensarlo desde otra forma. Creo que sí, puede ser que sea, porque también creo que recae en una idea, puede que sea un poco atrevido este comentario, porque también con el término indígena, creo que nadie quiere asumirse indígena, ¿no? Claro. Porque el ser indígena es como es ser ignorante, ser esto, aunque etimológicamente la palabra no significa eso, pero históricamente se ha visto desde esa perspectiva de que el indígena es aquel que se necesita educarlo, que se necesita... pues que se ve desde la lástima, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces creo que está como esta idea de que, bueno, si es que se asume indígena es porque realmente lo es, porque nadie quiere asumirse indígena nomás por nomás, o sea, sí, no nadie quiere ser indígena, al menos que tú ya lo seas, pues ni cómo hacerlo, ¿no? Creo que viene desde esa idea, pero también desde el ámbito político este tema de la autoadscripción creo que se ha usurpado y bastante. Y de hecho yo platicaba con el IEPC acá en Chiapas. Era de que, sí, estaba platicando de lo de la autoadscripción, me decía, es que al inicio era como de que no pedía nada. Me decían, ahora creo que ya piden como una... Se llama la comprobación del vínculo comunitario. Ajá, o sea, que tiene como un documento que te expide la comunidad, o sea, no conocen las mañas de los políticos, o sea, son capaces de ir a una comunidad, decir, si gano y me respaldan y dicen que soy de esta comunidad, les voy a dar esto, y dame la hojita para que diga que soy indígena de acá, o sea... Sí, totalmente. Eso no hace falta que yo lo compruebe, o sea, eso ya es más que un hecho, inclusive van los políticos y te bajan la luna y las estrellas, ¿no? Y, o sea, pues, pero sí, necesito esto del respaldo, ¿no? Claro, y creo que me parece muy interesante porque volvemos a recaer en el tema de, claro, ahora que creo que hay que pensar que me parece muy importante los pasos que se está dando políticamente hablando, porque se está dando más espacios debidos, tarde creo, pero debidos justamente a comunidades que históricamente han estado y que ahora no se ven, claro, ¿no? O que no se veían antes, ¿no? Por ejemplo, la autoadscripción indígena, el tema indígena que ahora ya representa muchos más distritos, muchos más población. Pero hay un tema que yo siempre he dicho acá, a nivel personal, yo no creo en los políticos indígenas.
O sea, yo no creo en el político o en la política que dice ser indígena, porque realmente, bueno, entiendo que lo indígena es una categoría política, pero entonces creo que un político indígena no puede representar a todos los que están dentro de esa categoría, sino más bien yo siempre he dicho que si hablamos de la representación realmente desde la política, yo no hablaría de políticos indígenas, más bien hablaría de políticos tzotziles, celtales, tojolabales, choles, mochos, y así nos vamos de las 68 que hay en México. Porque, como yo siempre lo he señalado, lo indígena no es una categoría de reconocimiento, es una categoría política, es una categoría de subordinación, que dentro de esa categoría indígena, que si bien es también de aplicación global, porque también hay indígenas de Estados Unidos y en otras partes del mundo, entonces creo que para poder avanzar un poco más en el tema del reconocimiento, es importante comenzar a ver a cada uno de los pueblos, lenguas y culturas desde la particularidad, es decir, este pueblo tiene su político, hay un político dentro de este pueblo que es tzotzil, habla la lengua, y creo que ser un poco más ambiciosos en la búsqueda del reconocimiento de los pueblos y de las comunidades, y junto con ello la lengua, porque creo que se me hace como un chiste decir soy indígena por el hecho de que mis padres vienen de una comunidad. O sea, bueno, está bien, pero creo que tú ya no conoces el contexto de la comunidad. O sea, porque tus padres fueron de una comunidad, vinieron de comunidad, pero ya no vivieron, tú ya no vives ahí. Y eso realmente, sí puedes que tus padres sean de origen tzotzil, celtal, pero tus padres. Claro. Tú ya naciste en una ciudad. Y obviamente tu formación y tu percepción del contexto es otra, ¿no? Claro, yo también abonaría el tema de que, bueno, justamente, y lo platicábamos con el capítulo de Andrés Manuel López Obrador, de que, bueno, una de las esperanzas que yo tenía también en este sexenio justamente era la promoción y sobre todo el fortalecimiento a las culturas indígenas, ¿no? Creo que a las culturas originarias, porque lamentablemente yo siempre he dicho, ¿no? O sea, están en una carrera contra el tiempo. Porque, por ejemplo, yo que he estudiado un poco más a los mochos y agradezco a toda la gente que me apoyó en Motocintla, pues imagínate, tienen 80 años ya los últimos hablantes y las últimas hablantes. Las verdaderas instituciones de la lengua, ¿no? Entonces, exceptuando al maestro Víctor, que él sí como que tiene muchos esfuerzos por recuperar y por de alguna forma seguir manteniendo la lengua, pero de ello fuera... y me lo decía muy bien el maestro Ulises Morales, quien es investigador y que ha hecho 2 o 3 libros al respecto, y decía, yo creo que en 10 años se puede extinguir una lengua, y lo creo, ¿no? O sea, lo creo. De hecho, según los datos que se circulan, en promedio cada 2 semanas desaparece una lengua en el mundo de las más de 6,000 que existen en el planeta. O sea, de que desaparece una lengua cada 2 semanas en promedio, según esto, la UNESCO. O sea, no más. Pero bueno, para ir cerrando el primer episodio, la primera parte, entonces creo que ya hubo buenos comentarios, pero bueno. Comentarios arriesgados, Bueno. Ahorita regresamos al segundo corte. Entonces, ya estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en AA, el podcast de confianza. Aquí hablando con Andrés. Yo te quiero preguntar una cosa que hoy me pasó justamente con un estudiante. Y dije, dale. ¿Qué andas con ese misterio desde que llegamos de acá? Ando con ese misterio y la verdad es que me duele infinitamente porque, pues, digo, bueno, representa una oportunidad como para todo docente poder replantear justamente lo que está ya establecido. Entonces me parece una muy buena oportunidad y que creo que es muy interesante. En Chiapas existe un arraigo muy complejo para decirle a toda persona indígena chamula. ¿Tú qué piensas al respecto? Como decía un TikTok, cosa de ignorantes, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Andrés? Porque hoy... Es que se ha buscado como un genérico o sinónimo de indígena el ser chamula, ¿no? Ajá. Inclusive hasta hay memes, o sea, puedes encontrar memes en la red, dicen, como ahorita como estuvo lo del 14 de febrero, ya ves que ya agárralo, no seas chamula, ¿no? O sea,
Pero también, inclusive, no solamente es entre la población solamente hablante del tzotzil, sino también inclusive en la población sinacanteca hay es como esa referencia, o sea, no golpeas a tu hermanito, no seas, pero entonces, en tzotzil lo decimos chamula, hay otro término que hace referencia a los de chamula, o sea, no seas como los de chamula, no seas agresivo, pero tiene que ver con la terquedad, la agresividad, pero también con, tiene con la falta de entendimiento también. La falta de entendimiento, bueno, entonces es como, se me hace como muy interesante porque, pero no solamente es de la población habla solamente hablante del español, sino también inclusive entre los mismos tzotziles, por ejemplo, en el caso de Sinacantán y chamula, sí hay como términos despectivos para referirse uno del otro. Y eso me da porque históricamente ha habido un conflicto, ¿no? O sea, con el tema de la intolerancia religiosa en un primer momento, por el desplazamiento del mismo, entonces... Hay muchas cosas, pero algo que sí, que eso es lo que tú dices, ahorita creo que nunca se me había pasado por la mente comentar esto, pero sí en tzotzil hay un término que históricamente, según algunos promotores culturales, que hay un término que nosotros decimos que es ulo. Sin la ulo. Y ese es un término que, si yo lo veo a nivel personal, no lo veo desde un término despectivo, sino ulo significa visitante. Okay. Visitante. Y entonces había un promotor cultural de Sinacantán que me dice, es que ulo se dicen entre los sinacantecos y los de chamula cuando se cruzaban en el camino, o sea, pásale culo, o sea, culo es como del que pasa visitante. Mi visitante, es como decir mi visitante o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ese es como el sentido histórico por la cual que no tiene un origen despectivo el uló. Okay. No tiene para nada un origen, tiene que ver con la visita, tiene que ver con el respeto del otro, es decir, es como que un término hasta de cortesía entre tzotziles de chamula y de Sinacantán. Okay. Pero ¿qué pasa con las juventudes de hoy? Que agarran el término uló para decir como este sinónimo de ser terco, desobediente, agresivo, o sea, algo así parecido como el ser indígena, ¿no? O sea, desde el término despectivo. O sea, inclusive hay compañeros que decían, que hacían como sus encuestas en Facebook, ¿no? O sea, ¿quiénes son los verdaderos uló, no? O sea, los de Sinacantán o los de chamul. Claro. Y así ya se van atacando entre poblaciones. Entre poblaciones. Pero se me ha hecho como interesante cómo le dieron la vuelta estas generaciones actuales de que pasó de ser como un término hasta de cortesía a ser un término de burla y para desaprobar al otro, ¿no? Claro. Inclusive vas por ejemplo, por donde vivo, es muy común de que los padres o entre las personas dicen, no seas agresivo, no seas uló, o sea, no seas chamula. No seas chamula. Y que creo, digo, yo no... ¿Eso ya te lo sabías? Yo no me lo sabía, pero creo que algo que me parece también salvable, ojo, es que también la población de chamula, por lo que yo poco que puedo ver y sobre todo entender del panorama, es que sí está como muy reivindicativa de lo que es, ¿no? O sea, es que chamula, por ejemplo, no quiero llamarlo resistencia porque no creo que sea una resistencia, sino una confirmación y sobre todo como el sostenimiento de lo que son, ¿no? O sea, es decir... Han tenido como ese atrevimiento por la búsqueda del reconocimiento, la reivindicación del ser del pueblo. Y si das cuenta, chamula está súper bien posicionado a nivel estatal y nacional. O sea, si dices chamula, saben dónde queda, saben dónde es. Ya sea, si identifican a chamula desde el sentido de conocer el lugar o desde el sentido despectivo, como tú ya lo referías. Pero cuando se habla del ser chamula, de un término despectivo, creo que sí que está como muy sumado a la ignorancia y al desconocimiento, a falta de un bagaje cultural, dijera, ¿no? Entonces, y tiene que mismo que ver con lo que yo decía hace rato, como lo que mismo pasa entre los pueblos, estos dos pueblos, que es Sinacantán y Chamula, ¿no? Claro, y yo creo que, bueno, falta un esfuerzo contundente, sobre todo de la sociedad, como para entenderlas, ¿no? Yo creo que, en general, creo que los esfuerzos de cualquier sexenio que tú me digas se ha quedado corto, y sobre todo muy corto para entenderlo. Por ejemplo, ahora lo que pasa es que se tiene una idea de que, bueno, por ejemplo, pasa lo de
los pueblos indígenas, decir, bueno, vamos a entenderlos como personas que quieren vender, ¿no? O sea, que quieren vender artesanía y no sobre todo como la identificación, ¿no? O sea, yo creo en lo particular. Es que aparte también lo indígena siempre se la ha visto despegado de los temas actuales, o sea, no se la ha visto, tanto la lengua, tanto las culturas originarias de Chiapas y de México, nunca se la ha visto apegado a las dinámicas actuales de la sociedad, no se la ha visto desde los temas de vanguardia, Claro. o sea, y hace la semana pasada creo que me llamó una periodista de la Ciudad de México, sí, la semana pasada me llamó una periodista de la Ciudad de México y me preguntaba sobre la inteligencia artificial y cómo yo veía su uso desde la traducción en la lengua tzotzil. Yo digo, bueno, sería un milagro que existiera ahorita, ya tendría ahorrado muchos trabajos. Claro. Pero es una realidad que no existe. Y ella me preguntaba, ¿tú qué crees que se deba a eso? Es que realmente nunca, al indígena siempre se le ha visto asociado al campo, exclusivamente al campo. Al indígena se le ha visto a aquel que hace artesanías, el que se vista bonito, pero no al indígena que realmente esté sumado a los avances científicos y tecnológicos. Otra pregunta que te podría hacer ya como mi labor como entrevistador, Ok, a ver, es dale. que es, por ejemplo, ¿tú qué piensas de las personas? Y que creo que es algo que no se ha tocado en ningún aspecto y que creo que podría ser muy importante. Ajá, dale. Decirte, creo, y nosotros porque hemos estado muy cercanos a la academia, ¿no? Es decir, el tema de que, bueno, los dos estudiamos en la UNACH, y sobre todo hemos reconocido muchísimo el tema de que hay poblaciones, y sobre todo creo que muy fervientes, de que son personas de origen, de pueblos originarios, que vienen, estudian en la ciudad, y que el día que se gradúan portan su traje tradicional. ¿Tú qué piensas en ese aspecto? ¿Hay una reivindicación? ¿Hay una confirmación? Yo lo pongo en el aspecto de que evidentemente 4 años no sostuvieron el traje y que el día tal vez más importante para ellos sostienen el traje. ¿Tú qué podrías decir al respecto? Creo que, fíjate que voy a comenzar a hablar de una cuestión personal. Cuando yo presenté defendí mi tesis de licenciatura, hubo esta propuesta con los compañeros, porque yo hice una tesis colectiva, de los últimos tesis colectivas que se aprobaron en la Facultad de Humanidades, porque Claro. ahorita ya no aprueban tesis colectivas, solo individuales. Pero entonces estaba con los compañeros de que si quieren pues nos vestimos de sinacantecos, ¿no? Y ahí nos prestas los trajes. Yo digo, pues si quieren, ¿no? Y al final pues no se concretó. Yo iba a ponérmelo, dije, no, pues, nunca me lo puse. Bueno, solamente creo que me puse una vez cuando estaba, no sé recuerdo para qué actividad, pero sí me lo puse una vez ahí en la facultad. Y dije, pues la mayoría de mis compañeros siempre me vieron así, ¿no? Pues, al final de cuentas, pues yo nunca me lo puse, pero es como de que, bueno, qué descarado sería, bueno, nomás. Claro. Entonces, esa es para mí una perspectiva personal, ¿no? Uh-huh. Como aquellas personas también que yo mencionaba en ¿Una entrevista? en uno de los episodios del podcast que hablaba de que muchas compañeras tzotziles, sin nombrar, aunque luego ya andan me diciendo que no hables de mí, pero bueno, pero me decían, decía que muchas compañeras y compañeros cuando van a eventos culturales, políticos, Sí, de que se visten y que se... pasan claro, al baño, pasan se al baño, visten y después termina el evento, pasan al baño, se desvisten. Y luego una compañera me dijo, no hables mal de mí, yo tengo mis causas. Bueno, cada quien tiene sus causas, claro. Claro. Pero también creo que el objetivo por el cual uno hace eso, creo que es muy claro a veces, ¿no? Que también es como de que puede que ni me lo ponga ahí por donde vivo, pero para presumir en un acto público nomás unas horas, unos minutos, pues lo hago, ¿no? Claro. Pero en mi caso, casi no pongo aquí en Tuxtla porque hace muchísimo calor, o sea... Claro. Traer la ropa... Excepto, bueno, hoy que está más o menos... Que está más o menos, que ahorita en el calor de las palabras también ya estoy sudando. Claro. Pero fuera de ahí en Tuxtla casi no me lo pongo, principalmente por la cuestión climática. O sea, como yo siempre he dicho, la ropa creo que no está diseñado específicamente para defender el orgullo, sino más bien para defender el cuerpo contra los... contra los, ¿cómo se dice? Las inclemencias del tiempo. Exactamente. Entonces creo que yo lo veo más desde ese sentido, porque cuando estoy en Sinacantán voy a las fiestas y yo sí me lo pongo. Y muchos jóvenes se lo ponen, o sea, pero muchos de los jóvenes que se lo ponen en eventos, en espacios públicos fuera de la comunidad, a veces ni se lo ponen ahí del lugar donde viven. Entonces creo que es un tema medio que cada quien tiene, como me dijo esta compañera, pues
que me comentó, pues digo, bueno, está bien, cada quien tiene sus causas, pero que tampoco no nos pase desapercibido para llevar como un tema de análisis, reflexión, crítica, ¿no? Porque creo que algo que es importante también como enmarcar un poco en ese sentido sobre los pueblos es que nos han enseñado a no autocriticarnos. Okay. O sea, que el indígena está perfecto como está y que no tiene que cambiar. Y entonces creo que con estas actuales juventudes creo que comienza a haber autocrítica o autocuestionamiento del ser o no ser indígena y del ser tzotzil. O sea, hay como este tema de que, bueno, yo soy mujer y mis derechos según esto está así, pero mi pueblo dice que no y entonces yo estoy en desacuerdo con mi pueblo y yo no estoy orgulloso por mi pueblo, por esas prácticas políticas, social en mi pueblo. Entonces comienza como este enjuiciamiento, pero es tan válido ese juicio, esa crítica que uno hace porque lo hace uno como habitante de eso, claro. no como alguien externo. Que eso es como si alguien externo se cree con la capacidad de criticar y señalar y no vive en la comunidad, eso se me hace muy descarado a nivel personal, pero sí se me hace muy válido para las personas que viven en la comunidad y están en ciertas condiciones y comienzan a cuestionar el sistema comunitario, porque como yo siempre he dicho, creo que no hay pueblo perfecto, ¿no? Y creo que un pueblo con constante evolución. Claro, y yo creo que algo que te diría, me parece muy importante como para ir encaminando ya al cierre de esta reflexión que se tiene en torno al Día Internacional de la Lengua Materna, es que al final de cuentas eso representa una riqueza, ¿no? O sea, yo creo que los gobiernos, y lo enfocamos con los gobiernos porque justamente ellos determinan la recaudación o los esfuerzos gubernamentales y de la población por encaminar y generar políticas públicas. Por ejemplo, yo siempre reconozco el gran trabajo del CELALI, por ejemplo. O sea, el CELALI ha generado los pequeños puentes, pequeñas formas físicas y sobre todo pequeños esfuerzos, porque justamente es un área donde de repente nadie pensaría, ¿no? O sea, creo que yo reconozco muchísimo la labor de CELALI con los 3 pesos que le da el gobierno federal, porque al final de cuentas es como identificar, bueno, es que también ellos tienen cosas que decir, ellos y ellas. Es decir, a mí creo que algo que no termino de entender es que todos los programas y justamente esta intromisión que tenemos, pensamos que está generado, y a mí me pasó justamente hoy con los estudiantes, de que de repente me dicen, es que pero, por ejemplo, que están generando un proyecto, ¿no? Y de repente me dicen, es que si ponemos un agente, la gente lo va a agarrar, o sea, como que el celular. Ajá. Y le dije yo, bueno... y que justamente como me pegó muchísimo cuando me dijo, sí, es que los chamulitas son muy vivos. O sea, como... Y con la determinación que lo dijo, yo dije, en vez de ser propositiva, está siendo justamente, creo que denigrante con su comentario, ¿no? Porque al final de cuentas es como... estos paralelismos que no podemos llegar a entender y decir, bueno, ¿qué te hace diferente? Creo que un paralelismo que también es muy interesante justamente es este posicionamiento que tienen las personas afrodescendientes por ser visibles. Claro. ¿No? Y decir, bueno, que el hecho que yo justamente tenga este tono de piel no quiere decir que yo sea diferente a ti. Claro. ¿No? En el modo de pensar, sino simplemente pues son características fisiológicas, ¿no? Según la teoría de la evolución, son como resultados de las condiciones medioambientales. No, y definitivamente sí, o sea, por la ejemplo, evolución a lo largo de los siglos. No, y yo creo que, bueno, nos falta muchísimo por entender el tema. Yo, algo que le decía a Andrés y que creo que me parecía muy importante rescatarlo es, bueno, ¿quiénes son estos referentes que podríamos confiar justamente de estas juventudes que están como descifrando el término indígena y que justamente lo están llevando a un tema muy importante? Por ejemplo, tú lo dabas ayer muy bien, que Miquel Ruiz, a quien la verdad, mi más súbito reconocimiento, yo no lo conozco virtualmente, pero no creo lo que conozco. es uno de los primeros ensayistas tzotziles que realmente vale la pena leer, es lo que yo podría decir de Miquel Ruiz. He leído ensayos de él en tzotzil, tanto sus cuentos, sobre todo también que sus cuentos, bueno, sobre todo su novela, que se llama La ira de los murciélagos, que se me hace como un cuestionamiento bastante interesante, porque recuerdo que en un capítulo decía,
o cuestionaba, y dice, no sé si has escuchado de que los indígenas piensan en plural y que piensan en comunidad. En comunidad. Y Miquel Ruiz, recuerdo que en el inicio de uno de los capítulos de esa novela dicen que somos indígenas y que pensamos en plural, y es una pura invención de antropólogos y sociólogos que vinieron, ¿no? O sea, yo pienso por mí y para mí. Y comienza a hablar así el personaje, ¿no? O sea, a mí me fascinó tanto eso, de que realmente, de hecho hay otro libro que igual pueden buscarlo en la red, está disponible, que se llama ¿Qué significa ser indígena para el indígena? ¿De quién es? No me acuerdo del autor, pero pueden buscarlo así, ¿qué significa ser indígena para el indígena? Y les va a aparecer en Google. Y también hay un punto, es que ya tiene rato que leí la mitad de ese libro, nunca lo terminé de leer, pero hay una parte que hablaba sobre este pensamiento de la comunidad, ¿no? O sea, de que es como algo que siempre se le ha asociado al indígena, ¿no? Indígena desde el sentido amplio políticamente, ¿no? De que piensan en comunidad y todo eso, que piensan en colectividad, claro, que nunca se atreverían a agredir al otro de la comunidad. Pero después, en ese mismo libro hablaba sobre el proceso de la descomunalización hacia la individualización. O sea, que no me acuerdo si en ese mismo libro o estos comentarios ya son como de cosecha mía, pero creo que tiene que ver mucho también con el crecimiento poblacional. Claro. O sea, es como se rompe el pensamiento de colectividad, de comunidad, porque cuando comienza a crecer y crecer la comunidad es como de que, recuerdo que mi abuela, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivía era como que no había tantas personas y todos se conocían quiénes eran quién, los hijos de quién, las hijas de quién, ¿no? Como el típico de hija de o hijo de quién. Exacto, claro, eres el nieto de las... sí. Pero ahorita eso ya no se puede aplicar. Por ejemplo, en la comunidad donde yo... Antes, por ejemplo, cuando yo era niño era como que muy común, ¿tú hijo de quién sos? ¿No? O hija de quién sos. O sea, sí, soy hija o hijo de tal, no sé. Sí, ya sé quién eres, sí. ¿No? Entonces, qué grande estás, ¿no? Ya conozco a tu padre. Pero ahorita veo a las personas adultas batallar porque ya no ubican a nadie. O sea, por el crecimiento poblacional de la comunidad, se comienza este proceso de individualización en el pensamiento. Entonces, porque ya no todos los integrantes de la comunidad se conocen unos de los otros, claro, sino cada quien ya tiene que trabajar por lo propio. Que igual también creo que toda sociedad pasó por este proceso de pensamiento comunitario, claro, porque eran como tribus, como claro, pequeñas poblaciones y se conocían entre todos, pero cuando crece la población hay un proceso de individuación porque ya no todos se conocen. Y yo te preguntaría algo que me parece muy interesante. ¿Tú crees desde tu experiencia y desde las experiencias, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los y las jóvenes de los pueblos originarios, buscan venir a la ciudad o quedarse en su comunidad? ¿Qué buscan? Varía mucho, pero en términos generales pues me atrevería a decir que buscan salir, no buscan quedarse. Y creo que es evidente con el tema de la migración que existe desde las comunidades. Y acá también tiene que ver mucho con el sistema educativo, que como que no sé, te siembra ideas, te pone una semilla que comienza a crecer y a veces esa semilla te impulsa a salir de la comunidad porque no puede germinar dentro de una comunidad. Y sobre todo también actualmente el sueño americano. Claro. Creo que eso es un hecho. Pero hay un tema que ahorita se me vino a la mente con lo que dices de que si buscan quedarse o salirse de la comunidad. Pero también sobre todo yo lo veo, y eso yo siempre lo he comentado más de una vez, no en un podcast ni en entrevistas, pero sí en diálogos y conversaciones, de que las personas jóvenes que buscan o que han estudiado o han llegado a estudiar hasta la universidad, parece o son condenados a salirse de la comunidad, porque ¿dónde vas a ejercer un oficio dentro de la comunidad? Si eres, por ejemplo, profesor, no sé, de preparatoria, de nivel primaria. Sí, si eres un ingeniero en electrónica. O sea, ¿en dónde vas a trabajar en la comunidad? Y entonces, partiendo desde ese hecho, parece que todos los que lleguen a pisar una universidad están condenados, destinados o se ven obligados
a salirse, ya sea completamente o temporalmente de la comunidad, o estar como viajando entre la comunidad y la ciudad. Entonces, creo que con estas nuevas profesiones y oficios, labores de las personas, se ven obligados a salir. No, tal vez puede que no sea por gusto, pero sí por necesidad, creo, ¿no? Pero algo que decía una de las profesoras de la UNACH en su momento, que hablaba de que no me acuerdo de qué carrera era, que estaba en la Facultad de Humanidades donde estudiamos, era de que hicieron como un estudio, o alguien hizo su estudio de cómo las mujeres iban a abonar para el desarrollo comunitario del lugar en donde cada una de ellas eran originarias, ¿no? Porque el pensamiento que tenía la persona investigadora que era de que pensaba que terminando la carrera se iban a regresar a su comunidad. Esa era su hipótesis. Esa era como la hipótesis que tenía, o el planteamiento que hice al inicio, pero que al final descubrí, no, yo decidí estudiar para salir de mi comunidad. O sea, yo no salí para estudiar acá para regresar a mi comunidad, yo salí porque quería salirme de la comunidad. Y también tiene que ver mucho, sobre todo con las mujeres, creo que algo que yo decía en una entrevista también, era de que las mujeres creo que tienen más motivos para salirse de la comunidad. Las mujeres tzotziles, celtales, desde donde yo conozco, sobre todo de la comunidad donde yo soy, que es un pueblo, una comunidad tzotzil, es de que las mujeres sí tienen una causa más prioritaria, ¿no? Que es buscar la libertad fuera de la comunidad, porque la libertad dentro de la comunidad parece estar con ciertos límites por el sistema comunitario tradicional, ¿no? Que si bien comienza a haber cambios para el papel de las mujeres, pero no han sido cambios como lo suficiente o lo necesario para poder hablar de la incursión de la mujer en la vida comunitaria como tal, fuera de su rol de mujer, ¿no? Claro, y pues bueno, creo que siéndote muy sincero, creo que hemos agotado hasta donde hemos avanzado con este tema. Evidentemente nos faltan horas, nos faltan libros, nos faltan propuestas, nos faltan palabras, pues para identificar la magnitud de dicha conmemoración. Creo que de alguna forma este tipo de espacios, y creo que por eso es tan bueno platicar siempre con Andrés, porque esta visión que se tiene, pues evidentemente son dos visiones totalmente complementarias, ¿no? Y que nos resultan muy buenas justamente para identificar qué es lo que se está haciendo y sobre todo pues para darle un poco más de firmeza. No sé si te gustaría agregar algo más, Andrés. Creo que sí. Ahorita se me vino un comentario con el tema de las mujeres y su papel dentro de la comunidad, porque recuerdo que ya mencionaba, no sé si lo mencioné, creo que no lo he mencionado esto, ¿no? De que también aparte de que las mujeres tienen que salir de la comunidad, es como también, porque cuando hacen ciertas actividades tan básicas como el uso del teléfono celular en una comunidad, o el hecho de que asistan a la escuela, son muy señaladas. Okay. O el hecho de que usen pantalón en vez de la falda, son señalados. No tanto por los hombres, sino por las mismas mujeres inclusive, dado caso por los padres o por los abuelos, son como de que no, inclusive hay como estos comentarios de que no le compres teléfono o no le permites que compre un teléfono a tu hija porque es para buscar marido. Que por cierto, el otro día estaba viendo que hay una página de Facebook que se llama Bellezas Chamula, no sé si... sí. Que está... Pero fíjate que eso es como, ahí nace porque también bien descarados los padres, bien que andan bien del Facebook, sí, ¿no? andan ahí pendientes. Y por eso saben de que no compres o no le permitas que compre un teléfono a tu hija porque es para que busque marido. O sea, usted también anda ahí, o sea, no se haga, ¿no? Sí, claro. Y aparte, también, las mujeres también se les hace estos comentarios, no, ya no te voy a permitir estudiar en la prepa porque ya estás convirtiéndote en una mujer y solamente vas posiblemente para buscar un novio. Obvio. O sea, ni siquiera lo vas a terminar, eres mujer, vas a terminar con marido. O sobre todo entre las vecinas se hablan de que no le permites que tu hija, porque ya está grande, capaz termine con marido y embarazada. Claro. O sea, son como ese tipo de comentarios que se enfrentan a las mujeres y a los hombres, pues están como esta posición privilegiada dentro de este sistema patriarcal, muy arraigado también, claro, ¿no? Dentro de las sociedades, que es como de que a un hombre pues no pasa nada, ¿no? Sí. O sea, inclusive hay una par de chicas creadoras de contenido de Sinacantán. Sí, que son buenísimas. Yo que me fascinan, pero también una vez estaba mostrándole a algunos familiares, mi abuela, algunas tías vecinas,
Y yo creí como del que iban a decir como, qué chistosa, ¿no? O sea, ¿qué dijeron? No, qué ocurrentes. Y el primer comentario que lanzaron era de que ha de estar buscando marido, pues, o puede que no tenga nada que hacer en su casa, por eso anda ahí. No, bueno, o sea, siempre nosotros piensan que no estamos haciendo nada y esto es hacer trabajo. y entonces ese tipo de comentarios creo que se enfrentan las mujeres o a la cuestión de las mujeres. Claro, pero bueno, pues no sé, pues cerramos, ¿te parece muy todavía bien? tenemos, ¿cuánto? Pues aquí tengo 27, ¿eh? 3 minutos. Pero te quiero mostrar, A ver. después de este lo voy a poner ahí en pantalla. Ah, creo que ya la perdí. No mames. Pero vi que, es que fíjate que tú lo compartiste, ¿eh? Sí, es que Yo inclusive lo iba a retomar para hacer una nota. es que no sé si leíste los comentarios, pero unos comentarios así del que ahorita voy a leer, pero el tema es de que hasta los académicos de la UNICH y una compañera académica de la UNICAT salieron a comentar. Y se hizo como muy interesante, pero hubo como muchos bueno, creo que la gente que nos está viendo ni sabe de lo que estamos hablando, pero nosotros sí sabemos por lo menos. Bueno, yo apenas estoy enterándome, pero es claro que sí. Es como esta pregunta, ¿no? De que decía que ¿cómo se dice feminismo en Tzotzil? Claro. Y es como del que hubo un proyecto, creo que financiado, pero que está como unos compañeros de la Secretaría de Igualdad de Género, unos profesores académicos de la UNICH o algo así. No me sé bien el contexto, pero el tema es que hubo un grupo de personas que tuvieron como la iniciativa, la idea y el proyecto de hacer como alrededor de 100 palabras, más de 100 palabras en Tzotzil, porque tuve la oportunidad de platicar con ellas y con ellos, las personas que hicieron eso, ¿no? O sea, una especie de etimología sobre o sea, entonces es como los neologismos, cómo podríamos aterrizar esta palabra que es del español hacia el Tzotzil por el temas, pues, como que son necesarios como dentro de los temas administrativos, temas burocráticos a veces, ¿no? Claro. ¿Cómo decir esto? Es como que esta idea de cómo decir feminismo. En este caso, la palabra que se publicó es cómo se dice la palabra feminismo, ¿no? Uh-huh. Y es de Ibermemoria Sonora y Audiovisual, se llama la página. Entonces publicó... Lo vamos a ir colgando, si Andrés lo puede hacer. Y dice, creo que fue una convocatoria, y según me da a entender esta publicación que se lanzaron que se inscribieron para una convocatoria, porque dice, convocatoria Sensontle, una ventana para las lenguas originarias de Iberoamérica, proyectos ganadores. Claro. Y entonces, aquí el proyecto se llama Vocabulario con perspectiva de género en lenguas originarias, así se llama el proyecto que tienen. Y entonces era como del que, aquí está en Tzotzil, Celtal y Tojolabal, son como las 3 palabras que ahí les vamos a estar como colgando. Y entonces vamos a partir del Tzotzil, que es como la lengua que yo digo, y según esta propuesta de cómo se decir feminismo en Tzotzil es Bak Bok Ant. Y era como de que todos se quedaron así, o sea, ¿qué? No, Bak Bok Ant, Ants de Ansetic. Porque dice, la palabra compuesta a partir de las palabras Bak, que significa movimiento, Bo, que significa grupo, y Ant, que significa mujer. Como Ansetic. Y entonces, como que juntaron, se les hizo como buena idea sacar un neologismo y juntar esas raíces de palabras, esos términos, ¿no? Y quedó esta palabra Bak Bok Ant. Y en Celtal quedó algo parecido, solamente que es Tiger Sobans, ¿no? Tiger Sobans, creo que Tojolabal. ¿Cómo se dice en Tzotzil, perdón? ¿Lo puedes decir lento? Bak Bok Ant. Según, esta es una propuesta, o sea, lo vamos a tratar como propuesta, porque después como hubo muchos como de que hubo comentarios de que no es como que sus ideas, a la verga, sus ideas chorro de comentarios, de sus ideas neocolonizadoras, que siempre quieren como estar con sus cosas, que en la lengua tzotzil somos inclusivos, inclusive. Entonces lo abordaron de ese tema, y la cual pues se fue como una discusión súper buena, porque a mí como que me dio como gusto inclusive ver la reacción, los comentarios, pero también hubo mucho de señalamiento de que como hubo una cierta descalificación también, claro, ¿no? Por la cual yo a nivel personal
este proyecto se me hace como muy innovador inclusive. El tema es de que no tuvieron como una metodología clara. Inclusive hay lo que señalaron como tanto algunos académicos de la UNICH, de la Universidad de Cultura de Chiapas, una profesora o investigadora de la UNICACH con la cual ubico y me he llevado con ella, era de que compartieron eso, hicieron su comentario de que decir, el proyecto es muy bueno, o sea, hacer neologismos. La intención está re bien, porque nadie está haciendo neologismos. Nadie está haciendo eso, y esa es como la importancia, porque es que como siempre lo quieren abordar, no, es que nos quieren como imponer, que nos quieren esto, no. Tampoco hay que verlo como ser tan extremista de que estar siempre a la defensiva, ¿no? O sea, era de que es un grupo de personas, compañeras tzotziles, tales, según tengo entendido esto, que propusieron el proyecto, lo realizaron. Obviamente el cuestionamiento que muchos hicieron era de que no era como, o no supieron aterrizar con una metodología adecuada, clara y precisa para el tema de los neologismos, porque como que agarraron términos medio dispersos y los juntaron. Pero a mí se me hace un poco coherente, porque o sea, de ahí viene pues la idea de construcción de palabras, ¿no? Exacto. Viene justamente de decir, por ejemplo, yo lo explicaba justamente hace poco de los prefijos y los sufijos, ¿no? Es decir, hablar sobre cómo esta visión del ateo, ¿no? O sea, básicamente unieron a, que es sin, y que teo, que significa religión, es sin religión o sin Dios. De hecho, el tema es que acá, en todas las lenguas, los neologismos han existido, como la palabra globalización no existía en el siglo XIX, sino hasta el siglo XX, por ejemplo, y muchos otros términos, como ejemplo digital, por ejemplo. El teléfono. El teléfono, la televisión, de lejos y de visión, pues de ver, ¿no? O sea, claro. Entonces son cuestiones que el tema de neologismos no es que sea una imposición, sino más bien son consecuencias de la propia actividad humana. Claro. Entonces eso es como la parte como de interesante de ver, cosa que en las lenguas originarias de Chiapas y de México no se da eso porque no hay academias como tal lo suficientemente sólidas que como que aborden el tema, ¿no? Es decir, bueno, porque el tema inclusive de los neologismos puede surgir inclusive de un autor investigador que diga, yo nombro o yo propongo este movimiento, esta causa, esta razón de esta forma, que se nombre así, o como la teoría de las masas, ¿no? José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Grande, ¿no? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que hablaba de la masa, no de la masa de maíz, sino de la masa de personas, también es como un neologismo, pero como nosotros como hablamos de la comunicación de masas, sabemos que no nos referimos a la masa de maíz, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es nomás como para aclarar y estar como, o exponer esto que se me hizo como muy interesante, la discusión que encendió las redes, creo que todas las posturas fueron válidas y creo que aportaron como para este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, pues creo que esa era como Y yo termino cerrando magníficamente con este comentario que nos avientas y este contexto que es bellísimo. Recordando justamente el tema del TikTok más famoso que hemos colgado, el TikTok más viral, porque volvemos al tema de que no solamente la RAE tiene que explicar y decir que algo lo que significa, la lengua se vuelve dinámica, ¿no? O sea, es decir, volvemos al mismo tema de que quiero abordar un tema aprovechando que estamos en el mes de la lengua y como la cual es muy importante. Ya ves que está también el tema de las lenguas, el lenguaje inclusive en español y que ha sido muy criticado, muchos en acuerdo, muchos en desacuerdo, que el compañere, que la alumna, la X. La X. Y estaba viendo un TikTok, para ser preciso, eso no lo leí en ningún artículo, lo vi en un TikTok, pero se me hizo tan acertado el comentario porque esta persona hablaba de las licencias que uno se puede dar en el empleo de la lengua. Claro. Y decía, para los que somos escritores, poetas, cuentistas, sabemos que en esta área existen algo que se llama licencias poéticas. Que uno se da el permiso de escribir y decir como cree que se escuche mejor poéticamente una palabra, ¿no? O inclusive cambiarle el orden de una oración, o inclusive
por ejemplo, cuando habla el frío quema, por ejemplo, un frío en términos estrictos no quema, pero son licencias poéticas que uno se da. Y entonces decía, si el lenguaje inclusive lo vemos desde esa perspectiva, no son licencias poéticas, Claro. pero sí son licencias políticas para poder poner en discusión la desigualdad y la violencia que viven hacia ciertos grupos poblacionales, ¿no? Claro. Entonces creo que eso se me hizo un muy buen comentario con esto del tema del lenguaje inclusive, verlo también como una licencia política para exigir, para visibilizar o para decir como un alto a las violencias hacia ciertos grupos poblacionales. Y creo que si vamos a decir que cómo se habla la lengua, entonces habríamos que comenzar también desde la parte de las licencias poéticas con los poetas, ¿no? Claro, y sobre todo creo que eso es como muy interesante lo que dices. Yo creo que ya no hay más que agregar. Pero bueno. ¿No? Entonces, nos vemos. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden buscar en todas las redes como Andrés Tachiquinim o con el @Andrés Tachiquinim, o igual también recuerden que pueden visitar tachiquinim.com y ahí inclusive pueden encontrar información resumida de este humilde podcast, dijera el compañero acá, pero bueno. ¿Sí, en tu caso? Pues a Andrés Reportero en Instagram, Andrés Reportero en Twitter, y ahí me pueden encontrar, donde por lo regular estoy un poco más activo, no tanto ahora porque ando muy cargado de trabajo, pero pues evidentemente nos vemos hasta el próximo podcast, Lecoy, y nos vemos, cuídense mucho, gracias. No sé si sigue grabando allá, pero bueno. Bueno.